Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sesión número 2 de la clase de Historia del profesor José Antonio Ramos Blanco, así que iniciamos. El día de hoy vamos a abordar algunas culturas mesoamericanas y quiero recalcar que la clase anterior hablamos de su estructura, que se van a clasificar por horizontes culturales. Ya sabemos que el primero es el preclásico, que data del 2500 antes de nuestra era hasta el 200 después de nuestra era. Viene el clásico del 200 al 900 después de nuestra era y terminamos con el posclásico, que es del 900 al 1521. La clase anterior mencionamos de la cultura madre de Mesoamérica, que es el tema de hoy también, que se refiere a la cultura olmeca. Este concepto en náhuatl significa habitantes del país de Lule o Gau. Ubicación y centros ceremoniales. Se van a ubicar en dos estados. El primero es Veracruz y el segundo es Tabasco. Centros ceremoniales tuvieron tres importantes. El primero es La Venta, que se ubicó en Tabasco, Tres Zapotes en Veracruz y San Lorenzo en Veracruz. Organización social y política. Ya les había mencionado que todas las sociedades a lo largo de la historia se han dividido con base en clases sociales o estratos como tal. Esta interpretación, inclusive, Carlos Marx en su libro El Manifiesto Comunista establecía que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Esta definición es totalmente correcta, porque en toda sociedad a lo largo del mundo se va a dividir por jerarquías. Obviamente, para que se genere una relación de poder, tiene que existir dos sujetos, uno que impone el poder y el otro que cumple el mismo. Con los olmecas teníamos a la clase empoderada con rasgos físicos distintivos. Por ejemplo, tenían cabezas muy grandes, tenían los ojos rasgados, tenían la nariz muy ancha y tenían los labios muy gruesos. Esta era de cierta forma la clase gobernante. Pero también se han encontrado otro grupo de personas donde la cabeza es más pequeña, la nariz es de tipo aguileña y los labios son más delgados. También hay que mencionar que va a ser un sistema político totalmente teocrático. Ya les expliqué la clase anterior que se refiere a que el sistema político como el gobierno se relacionan directamente con la religión. Actividad económica. Ellos se dedicaron a la agricultura, específicamente sembraban chile, frijol, maíz, calabaza y también practicaban de cierta forma la pesca y también la cacería. Aspectos culturales. Los vamos a dividir en tres ámbitos. Primero, su arquitectura. Aquí hay que mencionar que las pirámides olmecas no fueron como las posteriores, como por ejemplo las mayas, en donde estaban constituidas a través de piedra como tal. Aquí ellos, al no disponer de este elemento, entonces las comenzaron a elaborar de tierra. Esto explicaría por qué en la actualidad no tenemos indicios de los mismos, porque a final de cuentas fueron erosionadas. Su arquitectura también es muy importante porque la planificaban de una forma totalmente objetiva y simétrica. En el centro se encontraba el templo con mayor grado de divinidad y luego estaba dividido por calzadas que representan cada punto cardinal. Esculturas, pues tú conoces las cabezas colosales, se han encontrado aproximadamente 13. Y en la parte de la serpentina es que también hay figuras de otros seres como de tipo mitológico. Por ejemplo, hay esculturas donde hay figuras de personas que tienen rasgos felinos y también se dedicaron a la cerámica, principalmente de barro, con ciertos adornos de jade. Religión.
Aquí la religión es politeísta. Tú ya sabes que significa que se conforman por una diversidad de dioses. Los más importantes fue el de la lluvia, el de la tierra, y aquí entra un animal muy emblemático en las culturas mesoamericanas, que va a ser el jaguar o los guerreros jaguares. Pasamos a la segunda cultura del día de hoy, que son los teotihuacanos. Este concepto también en náhuatl significa lugar donde las personas se convierten en dioses. Y aquí vamos a abarcar del año 100 antes de nuestra era hasta el año 750 después de nuestra era. Su ubicación. Su ubicación de esta cultura va a ser el altiplano central, que actualmente sería lo que conocemos como el de México. Estructura social y política. Tenemos aquí a los sacerdotes. Ellos controlaban tanto el ámbito económico como el político. Eso explicaría por qué las pirámides eran tan colosales. Aparte, existían también comerciantes, campesinos y guerreros. Aquí hay que mencionar la importancia de los comerciantes, porque ellos trasladaron las ideas teotihuacanas a muchos puntos de Mesoamérica. Inclusive se dice que llegaron hasta América del Sur y el norte de los Estados Unidos de América. Actividad económica. Al igual que la anterior, es la agricultura, pero al tener una población sumamente inmensa, tuvieron que importar materia prima y tuvieron que importar también alimentos, es decir, desarrollar de forma objetiva sus rutas comerciales. Para ello intercambiaban y comercializaban lo que es la cerámica y la obsidiana. Esta última se utilizaba en muchos aspectos, ya sea para construir cuchillos, armas de guerra, etc. Religión. También va a ser de tipo politeísta. Sus principales dioses va a ser aquí Tlaloc, Quetzalcóatl, Huehueteotl, etc. Y también aquí se establece que hablaban también náhuatl. ¿Por qué? Porque en algunas pirámides está escrito la palabra Quetzalcóatl, que en esta lengua significa gemelo, y también especificaba que estaba cubierto por plumas del quetzal. Entonces es un gemelo divino, y este lo relacionaban con Venus porque es la estrella que se encuentra tanto en la tarde como en la noche. Aspectos culturales. Obviamente su arquitectura es muy emblemática, los templos, los palacios, los mercados, la famosa calzada de los muertos, que ustedes inclusive la han visitado. Les voy a contar una anécdota de por qué se le nombró así. Cuando llegan los aztecas y pasan por Teotihuacán, todas las pirámides estaban cubiertas de pasto y de tierra. Entonces lo que ellos interpretaron que eran tumbas de los antiguos dioses, y por eso se le nombró la calzada de los muertos. Utilizaban en sus estructuras arquitectónicas dos técnicas que se llama la primera talud, que es como una piedra delineada o un poco caída de cierta parte, y cuando combinabas dos le daba un soporte directamente. Y también utilizaron lo que se conoce como el tablero. En su cerámica y pintura representaban mucho a Quetzalcóatl. En esta parte terminamos con la pirámide del Sol. Es el monumento más importante de Teotihuacán. Está ubicado entre la ciudadela al sur y la pirámide de la Luna al norte, justo en el centro de la calzada de los muertos. Medía cerca de 226 metros en la base, algo menos que la gran pirámide egipcia de Keops. Su altura alcanzaba los 73 metros, esto es la mitad de la que el faraón egipcio tenía. Además, la pirámide del Sol de Teotihuacán contaba con 260 escalones para acceder. Pasamos a la cultura tolteca. Esta se va a ubicar del año 600 antes de nuestra era hasta el año 1150 después de nuestra era.
Antes de abordar el tema de los toltecas de manera profunda y objetiva, sí me gustaría contarles sobre un pueblo o una ciudad mítica que las culturas mesoamericanas difundieron mucho y admiraron. Si yo analizo Europa entre los siglos XV y XVI, todas las civilizaciones trataron de ejemplificar la grandeza de los griegos y los romanos. Entonces trataron de copiar su forma de escribir, la manera en la que interpretaban y ejemplificaban el arte, y aquí en Mesoamérica tenemos algo totalmente similar, solamente que aquí se llama la ciudad Toyán, que fue, según las leyendas o los mitos, fue creada por un gran rey y sacerdote sabio llamado Quetzalcóatl. Este personaje le enseñó a su pueblo y a sus seguidores a vivir civilizadamente y sobre todo a exaltar y adorar a los dioses. Dominaron todos los oficios, se hicieron gloriosos, artistas, sublimes orfebres y plateros y excelentes artesanos de la pluma, además de ser grandes arquitectos. Entonces también fueron los primeros en desarrollar libros, en componer poemas y canciones. Todos los pueblos o aglomeraciones mesoamericanas siempre trataron de imitar. Entonces, como un aspecto de honor a sus mejores artesanos, siempre los mencionaron como maestros toltecas. Sus templos y palacios copiaron su estilo y decoraciones. Hay algo muy importante porque aparte de existir diferencias entre mayas, nahuas, mixtecos y tarascos, todos siempre se sintieron orgullosamente descendientes de los toltecas. La historia de Toyán, como toda gran ciudad mítica, tuvo un lado trágico, porque Quetzalcóatl, que era el gobernante, traiciona los ideales y a su pueblo y genera una destrucción tan grande sobre la ciudad como tal. Su ubicación va a ser el estado de Hidalgo y se dice que conquistaron a Teotihuacán como tal. Organización social y política, aparte de los nobles estaban los sacerdotes, habían los guerreros, los artesanos y los campesinos. Su religión, igual, politeísta, sus principales dioses Tezcatlipoca, Tlaloc y Quetzalcóatl. Aspectos culturales, tenían avances en la metalurgia, uso de las plumas, arquitectura, también en el talud, el tablero, escultura. Los más importantes, ustedes los conocen, son los famosos atlantes de Tula, en la cerámica, también de jade, y su vestimenta se caracterizaba porque los hombres usaban jorongos y taparrabos, mientras que las mujeres enaguas y jupiles.